Soy doctora, aquí estoy. No, no he salido. Muy bien, pues comenzamos en todo. Entonces, buenos días a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este primer seminario de una serie de 2 que organiza la Unidad Académica de Ciencia Política en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta fecha es la ocasión para poner en escena pública una lucha de todos los días encaminada a la equidad, a la inclusión y a la justicia social para todas las mujeres. Eso mismo que se aspira para toda la ciudadanía. Esta coyuntura también es la oportunidad para reparar en el camino andado, en los avances no menores de un movimiento histórico cada vez más potente, aunque variado, disperso y sabemos a veces también contradictorio. Para hacer un recuento de los pendientes y sobre todo para seguir tejiendo redes para conseguir un cambio sustantivo en la realidad social y en la equidad de géneros. Bien, este primer seminario lleva por título Debates actuales de la economía feminista en México y América Latina y será impartido por la doctora Zaira Yadira Morales Díaz, que es investigadora visitante de nuestro centro académico, gracias al apoyo financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para el programa de estancias postdoctorales por México. Para conocer mejor la trayectoria y el enfoque disciplinario de la doctora Zaira, tenemos a propósito de ella algunos datos curriculares. La doctora Zaira es doctora en Economía Política del Desarrollo, maestra en Estética y Arte, licenciada en Filosofía por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella se ha desempeñado como profesora en diversas instituciones de nivel superior y medio superior. Ha trabajado en la coordinación de proyectos de capacitación, acompañamiento y prevención social de la violencia, particularmente en los programas de prevención de violencia de género y prevención de violencia escolar. Por el año que transcurre, nos acompaña en la Universidad Autónoma de Zacatecas desarrollando el proyecto Vulnerabilidad y Pobreza de las Trabajadoras del Hogar en la ciudad de Zacatecas. Y pues para no ocupar su tiempo, le cedemos la palabra a la doctora Zaira para el desarrollo del tema, sin presiones de tiempo, pero sí esperamos al término de su intervención abrir un espacio para escuchar a los presentes, plantear sus inquietudes o interrogantes, o quizá para abrir el diálogo sobre puntos que susciten particular interés. Entonces, todo suyo. El micrófono, doctora Zaira. Muchísimas gracias, doctora. Pues primero agradecer la posibilidad de compartir con todas y todos ustedes este espacio, justamente en el marco de esta estancia que para mí ha sido totalmente enriquecedora, el poder conocer un poco de la realidad social del estado de la ciudad de Zacatecas y sobre todo pues en estos temas de vulnerabilidad y pobreza de las mujeres trabajadoras del hogar que sin duda creemos que hay una deuda social muy grande en ese respecto, ¿no? Entonces, pues este agradecimiento a la doctora, a la unidad académica y pues a todas y todos ustedes. Y ya pues dentro de este tema que nos compete el día de hoy, vamos a hablar un poquito de qué es la economía feminista. Me parece que en ese sentido, el primer material que compartíamos, aunque no es de una autora propiamente latinoamericana, pero que nos daba un poco de luz, me parece, sobre algunas cuestiones centrales de lo que está hablando hoy la economía feminista y de cómo los debates también van cambiando, ¿no? Entonces nos permitía situarnos en un debate que además, como decía la doctora Irma, es histórico también y que viene de un movimiento social y que viene con una perspectiva feminista, con lo que nosotras llamamos unas gafas violetas o una perspectiva de género, o en términos un poco más formales, una epistemología feminista, una forma de comprender las condiciones materiales, sociales y demás desde una óptica feminista, y es una óptica que también tiene que ver con las condiciones materiales en las que las mujeres nos hemos desarrollado, ¿no? Sabemos que tenemos un mundo en el cual nos ha dividido en
ha generado un espacio público y un espacio privado, siendo las mujeres quienes se han quedado en el espacio privado, digamos, a partir de unas condiciones socioculturales y una división sexual del trabajo que nos llevó a una naturalización para las mujeres del espacio doméstico, del trabajo doméstico, del trabajo que muchas veces llamamos reproducción y cuidado de la vida. Y es a partir de ese mismo lugar que se empieza a hacer otro tipo de análisis. Y creo que eso es algo también muy potente porque da una perspectiva diferente, dijera la autora Amaya, subvertiva de la propia economía. Entonces, bueno, pues justamente estas cuestiones que nos da la economía feminista, pues nos va a decir, va a abrir un poco los límites de lo que es la economía, y hay denuncia de varias autoras que nos van a decir, bueno, que desde la economía un poco ortodoxa, pues la economía neoclásica y demás, de la que muchas veces venimos, se va a centrar en el estudio y el análisis de los mercados financieros, dejando muchos otros elementos fuera de esta perspectiva, ¿no? Entonces, un poco lo que han hecho, lo que ha hecho la tradición económica feminista, desde un punto en común, ya después hay algunas diferencias, pues es primero ampliar estos límites. Analizar el papel de género en ella, lo que decíamos hace un momento, esta división sexual del trabajo, ¿no? ¿Por qué las mujeres se quedan en los hogares? ¿Por qué en las mujeres se naturaliza el cuidado? Si esto es un elemento solamente como que se soslayó a las mujeres, o si en realidad hay un motivo, ¿no? Un poco como en términos de Nancy Fraser, lo que nos dice estos talleres ocultos del capital, ¿no? Que es todo aquello, cuáles son los trabajos que van a posibilitar la reproducción del sistema capitalista. Y bueno, también nos va a hablar sobre el compromiso de la teoría con la transformación social, porque si bien partimos de politizar lo privado y de politizar aquello que se supone que no era político porque era natural o porque era religioso, porque era un don de Dios, porque las mujeres dan vida, etcétera, y entonces eso escapaba de las esferas políticas, las autoras feministas van a decir, no, lo personal es político, ¿no? Esta denuncia tan conocida, pero que además tiene grandes potencias porque nos regresa al campo de la política y además de la política pública. Y en la perspectiva que vamos a ver el día de hoy, o que vamos a estar abordando sobre todo el día de hoy, vamos a tener otro elemento fundamental ya, que es el de los cuidados. Desde la economía feminista, actualmente el tema de los cuidados es un concepto sumamente potente, porque nos regresa a pensar qué es qué es lo que debemos de proteger como personas, qué es lo que tendrían que estar protegiendo nuestros sistemas económicos, políticos y sociales. Y sobre todo en el marco que hemos estado viviendo de 2 años atrás, en un marco de pandemia, en un marco donde la vida ha sido tan vulnerada, nos deja una gran perspectiva de análisis, es el tema de los cuidados. Entonces, poner los cuidados en el centro. Pero entonces, ¿por qué decimos que es feminista si esto tiene que ser una labor de todas y de todos? ¿Por qué decimos que es feminista si se habla de una cuestión social? Entonces, los hombres no tienen cabida o no tienen voz, ¿o qué está sucediendo con esto? Por supuesto que hay una cabida y una voz. Lo que queremos decir es que primero, decíamos, hay una tradición feminista que ha venido haciendo estas denuncias, que ha tenido esta óptica. No vamos a entrar mucho en el tema, pero sabemos que ciertamente desde los procesos ilustrados y demás ha habido un repensar de las mujeres, ¿no? Un repensar que somos, lo que se ha dicho que es la naturaleza de las mujeres, los trabajos propios de las mujeres y lo que nosotras tenemos que decir sobre nosotras mismas. Entonces, claro que hay una tradición feminista aquí y que este enfoque responde a eso, ¿no? Pero también por esta cuestión de género en la que nosotras estamos pensando y que va mucho más allá de lo que Amaya Pérez dice, añada mujeres y revuelva, porque pareciera que cuando hablamos de la relación entre economía y mujeres, hablamos de cómo las mujeres se van a insertar a los mercados de trabajo, pero sin repensar
lo que se ha naturalizado en términos de género, en términos de división sexual del trabajo. Entonces, desde la economía feminista, no solamente es ver de qué manera nos incorporamos a los mercados de trabajo, en ese, como decían, añada mujeres y revuelva, y entonces tenemos legislaturas con paridad de género, tenemos a lo mejor políticas de cuotas de género y demás, pero que en realidad solamente generan dobles o triples jornadas de trabajo para las mujeres, porque además de no deconstruir el trabajo de cuidados, ahora se añade el trabajo productivo, no el trabajo asalariado. Entonces, bueno, pues estas cuestiones están en el centro del debate de la economía feminista y decimos, bueno, ¿qué es trabajo? ¿Solamente lo que es remunerado es trabajo y lo que no es remunerado no es trabajo? ¿En qué momento vamos a estar teniendo esa división y esa conceptualización? ¿Y cómo la podemos subvertir? ¿No? Hay muchos trabajos y muchos procesos que van a estar entonces, no solamente sosteniendo al sistema capitalista, sino sosteniendo la vida. O sea, no solamente sirven para sostener al propio sistema, en denuncias que ya han hecho algunas autoras en el pasado, no solamente como reproducción de la fuerza de trabajo y demás, sino que además hay muchos otros elementos, por ejemplo, el cuidado de las personas dependientes que están ahí presentes en la sociedad y en la economía, ¿no? Entonces desde la economía feminista, sí vamos a poner un especial énfasis en todos estos trabajos que no se pagan y que mayoritariamente realizan las mujeres en los hogares. Entonces sí tenemos una mirada a partir de este punto. Y después, ¿cómo se va a ir recomponiendo socialmente cuando las mujeres no están cuidando en los hogares? ¿Qué respuesta se da a partir tanto del Estado como de la privatización, por ejemplo? ¿No? Vamos a ver algunas de estas cuestiones, pero también al analizar la economía feminista, vamos a tratar de comprender, voy a mover un poquito esto, elementos de la desigualdad, elementos dialécticos entre lo que nosotros vemos un problema entre el capitalismo y el patriarcado, entre el capitalismo y el patriarcado, que el patriarcado sabemos no nace con el capital, pero que sí es subsumido por él y que se operacionaliza en función de él. Entonces, bueno, ya digamos como con estos elementos en común que vamos a estar analizando a partir de la economía feminista, vamos a estar viendo que desde estas perspectivas un poco a partir ya no solamente, o que tenemos que poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Porque nos dice la autora, la vida, tenemos que reconocer que la vida es vulnerable y que todas y todos, en mayor o en menor medida, necesitamos de cuidados integrales y que todo eso tiene que estar en el, ¿no? Entonces, bueno, también debemos entender qué queremos decir cuando hablamos de los cuidados. Porque no solamente es el cuidado hacia las infancias y no solamente es el cuidado hacia las personas que son o que tienen alguna discapacidad, etc. Dice los cuidados, todas aquellas cosas son imprescindibles para que la vida funcione en el día a día. Son el proceso de reconstrucción siempre inacabado del bienestar físico y emocional.
eso es lo que desde esta perspectiva se ha dando una respuesta satisfactoria por parte de en los hogares. Y al tener además a las mujeres como principales cuidadoras, ha tenido un impacto directo en la vida de estas, ¿no? En la precarización, por ejemplo, de la vida, ha tenido un impacto directo en cómo producen la incorporación de los compañeros varones a estos cuidados, pero que tampoco nos detenemos ahí. Pero sí es muy importante decir y tener muy en claro que no cuidar es procapitalista. Y esto para mí es algo muy potente, porque en realidad muchas veces cuando nos encontramos en espacios donde hay compañeros, por ejemplo, activando con nosotras, pueden estar de acuerdo en que sí es que las mujeres han sido precarizadas, sí, de que el capital se apropia o lucra, ¿no?, con el trabajo no pagado, etcétera. Pero entonces dice aquí, y ahí hay una pequeña anécdota de la autora, que cuando se dice no cuidar es procapitalista, fue entonces cuando toda la fila trasera de machos sindicalistas de PRO se levantó y se marchó. Porque es mucho más grato referirse a los capitalistas las explotan que cuestionarse cuánto mejor vivo yo sin lavar el váter, sin limpiar el váter. Entonces, justamente el día de ayer nos preguntábamos algunas compañeras en la marcha, nosotras vamos a la marcha, pero aún así sabemos que vamos a llegar a hacer una serie de cuestiones en los hogares, a cuidar, y que muchas veces vamos a las marchas solamente cuando alguien más está cuidando de quienes dependen de nosotras. Cuando alguien más está supliendo todos estos trabajos de cuidado, incluso yendo a estos espacios. Entonces, es muy importante también sí politizar a partir de la economía y la política, pero también como sujetas y sujetos y como actores sociales, qué tanto yo estoy dispuesta y dispuesto a involucrarme realmente en los cuidados sin poner excusas, por ejemplo, del tiempo, ¿no? O de que yo me dedico a otro tipo de trabajo, o de que yo estoy siendo proveedor de la familia, etcétera. Entonces, me parece que también es muy importante partir de estas cuestiones. Bueno, pues la economía feminista, además de pensar, de hacernos replantear políticamente como sujetas y sujetos sociales, también va a tener otros elementos en la macroeconomía y va a alimentar los debates sobre los modelos de desarrollo, ¿no? Y va a cuestionar justamente pues lo que implica estos modelos. Por supuesto que la economía feminista, decimos, tiene otro tipo de mirada y entonces vamos a hablar de una mirada heterodoxa, una mirada que busca denunciar la desigualdad y que va a pedir respuestas sobre estas desigualdades, no solamente entre mujeres y hombres, sino como sociedades. No, la economía feminista muestra el conflicto estructural en las economías capitalistas entre las condiciones de vida y la acumulación o valorización del capital entre la producción y la reproducción. Se constata que recae en los hogares la responsabilidad última de reajustar el sistema económico en términos de su traducción cotidiana de bienestar concreto experimentado por personas concretas. Entonces estamos hablando realmente de lo que necesitamos, de lo que hoy estamos necesitando, porque el tema con los cuidados es que es un tema que no podemos posponer. No es algo que si se resuelve mañana está bien. Hoy, en este momento, ¿qué pasa con todos esos cuidados que se generan incluso para que podamos estar aquí? Y bueno, pues vamos a hablar ya un poquito, digamos, como primero este panorama en común, ¿no? De qué es lo que denunciamos y qué es lo que analizamos y qué es lo que queremos a partir de la economía feminista, dónde estamos centrando nuestras miradas, y vamos a hablar un poquito ahorita de cómo se ha tratado el tema de los cuidados en nuestra región. Y quiero partir aquí
de un mensaje que daba en algún momento el presidente en 2020 en términos de COVID. Y él decía, bueno, es muy importante quedarnos en casa y es muy importante cuidar de nuestros adultos mayores, ¿no? Decía él, ahí está la clave y es la aportación de México al mundo. Cuidar a nuestros adultos mayores, pero además teniendo en cuenta nuestra riqueza cultural. Y él decía, nosotros como mexicanos tenemos una gran riqueza, que es que en la casa nos hacemos cargo del cuidado, distinto de otros países donde la gente vive sola, distinto de otros países donde no hay quien cuide, en la casa, en la familia, cuidamos. Entonces, decía él, esa es nuestra fortaleza y viene de nuestra cultura. Y entonces hay todo un discurso un poquito romantizado de esta cuestión en un momento de pandemia donde nos está diciendo quédense en casa y cuiden y que solo salga quien tenga que hacer un trabajo importante, ¿no? Y solamente de esa manera vamos a salir adelante. Pero no se pregunta en realidad quién es la persona que cuida y qué costo tiene ese cuidado y qué genera todo ese cuidado. Entonces, realmente no hay una perspectiva verdaderamente analítica. Por supuesto, no hay una perspectiva epistemológica, feminista, cuando estamos hablando, cuando nos están dando este mensaje. ¿No? Entonces, sí es importante tener un análisis desde una perspectiva distinta. Tenemos que retomar el contenido económico del cuidado, el contenido político del cuidado y entender cómo se produce, distribuye y redistribuye todo este bienestar. Porque no es un sujeto abstracto quien está cuidando. Sabemos y lo tenemos muy claro que son las mujeres en los hogares sin remuneración, lo que tiene consecuencias reales en sus vidas, las que están asumiendo todos estos cuidados. Y aquí, bueno, esta es una lámina de la CEPAL, donde justamente nos viene a recordar todo esto, ¿no? En las encuestas de uso del tiempo, donde vemos cuántas horas dedican las mujeres al trabajo, sobre todo al trabajo doméstico o no remunerado. Entonces vemos cómo las mujeres trabajan mucho más tiempo en cuestiones que no se pagan y que casi en estas comparativas sí tenemos que ver cómo hay una diferencia y una desigualdad por género. Sí es muy importante que tengamos en cuenta que esto no puede seguir así si realmente estamos pensando en una equidad, ¿no? Donde realmente no haya una sobreexplotación del trabajo de las mujeres. ¿No? Ya nos dicen aquí, bueno, que esto tiene un impacto, no tiene un impacto, de acuerdo con algunos datos de la CEPAL, nos van a decir que todo este trabajo no remunerado sí es una contribución económica de las mujeres, ¿no? Incluso más que otros sectores. Ahora bien, además de todo esto que vemos como lo que ya hemos estado diciendo de la división sexual del trabajo y de qué costes tiene para las mujeres y de cómo además en la política pública esto se romantiza y se reproduce como un discurso de Estado y se espera que siga haciendo ese costo, lo sigan asumiendo las familias como puedan, sin preguntarse qué pasa cuando esa cuidadora tiene que salir también porque muy lejos del esquema tradicional de familia, donde se supone que el varón es proveedor y la mujer se queda en casa, que además no es lo que existe, menos por ejemplo en países como el nuestro.
Entonces habría que ver quién cuida, cómo esto se resuelve, quién piensa en resolverlo. Porque además, justamente igual el día de ayer platicábamos, muchas veces por tan aprendido tenemos las mujeres nuestro rol de cuidadoras, tanto lo hemos pensado, lo hemos asumido, tanto nos educaron en él, que cuando nos vamos a la marcha, ya sea la marcha feminista o ya sea la marcha, lo vi directamente en algunas compañeras que iban en defensa del agua y de la tierra de los pueblos originarios, decían, iban, se enfrentaban a la policía, se enfrentaban al Estado con sartenes, con piedras, con palos, pero decían, ya le pedí permiso a mi esposo de venir a esto. Ya le prometí que si no, que iba a tener toda la casa, todo, la comida hecha y demás para poder venir a enfrentarme a esto otro. Nos decíamos ayer, cuando las mujeres salimos a todo esto, salimos a veces con culpa o llevan a sus hijas e hijos, muchas veces no solamente porque quieran que participe, sino también porque no tienen con quién dejarlos para ir a la marcha. Son cuestiones que generalmente no pensamos. Cuando vemos a una mujer trabajadora, por supuesto pensamos quién está cuidándole a los hijos o qué coste tiene el que una mujer no tenga hijos o quiera una carrera y decida no tener hijos. Si para ella es un costo o no es un costo. Además de todo eso, vemos también, bueno, que hay otros elementos en los cuidados y la desigualdad de ingresos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que en muchas familias cuando las mujeres las mujeres de la familia no están cuidando, lo que hacen es contratar o es buscar quién cuida a los hijos y a las hijas. Pero eso también nos lleva a otro tipo de desigualdad. ¿Quiénes pueden pagar los cuidados? ¿Y quiénes ofrecen estos cuidados? Entonces hay algunas políticas de conciliación de la familia y del trabajo que desde la perspectiva de la economía feminista siguen siendo débiles y pensando en asuntos de mujeres, que solo cubren a los segmentos formales del trabajo, que esa es otra cuestión, estas políticas de conciliación, donde a lo mejor se van a hacer estas guarderías y demás para que las mujeres puedan salir, dejen ahí a los hijos y las hijas, pero que no todo, y sobre todo, por ejemplo, volvemos en el caso de nuestro país, donde no hay mucha formalidad en el empleo, ¿quiénes realmente están cuidando? ¿Quiénes pueden acceder a estas políticas? ¿No? ¿Cómo cubre el Estado estos cuidados? Vemos también que los servicios de cuidado para niños y niñas en edad preescolar provistos por el Estado son escasos, dejando espacio para soluciones vía mercado en las familias que tienen recursos o vía comunitaria para las familias que carecen de ellos. Y aquí había otra denuncia, y esto lo podemos ver incluso con lo que está, el debate que está sucediendo hoy por el cierre de las escuelas de tiempo completo. Y es un debate fuerte porque una puede escuchar el reclamo de las madres trabajadoras que dicen, ¿qué voy a hacer ahora si cierran estas escuelas? Para mí estas escuelas eran una gran ayuda porque a mí me permite trabajar sabiendo que alguien está cuidando a mis hijas e hijos. Y por el otro lado, las mujeres maestras dicen, mientras yo estoy aquí cuidando, ¿quién cuida del otro lado? ¿Quién está en mi casa? ¿Cómo esto se va a encontrar un equilibrio? Pero son las mujeres quienes siguen debatiendo estos asuntos, son las mujeres a quienes les sigue importando estos asuntos, ¿no? Entonces, tampoco se piensa realmente en las necesidades de las mujeres que acceden a estas políticas de conciliación. Hubo un caso, ustedes lo habrán visto recientemente en las redes, donde la escuela cerraba a las 6, me parece que fue en Estados Unidos, una escuela que cerraba a las 6, la mamá llega 6:15 a buscar a su hija y la niña está atrapada porque ya toda la gente se había ido y la dejaron encerrada, quizás sin darse cuenta. Porque la mamá llegó 6:15. ¿Por qué? Porque es la hora de su salida del trabajo, es la misma hora de la salida de la escuela. Y nadie más puede cuidar de esa niña y a la niña la dejan ahí encerrada.
porque llego tarde. Entonces, realmente para que las mujeres puedan estar en los mercados de trabajo y además tomar estas políticas o utilizar estos medios que les dan para cuidar a sus hijas y demás, a sus hijas e hijos, realmente no están siendo una solución del problema. Y no se piensa en quién realmente puede acceder y además todavía son políticas pensadas en las mujeres y todavía se ve como una prestación para las madres trabajadoras. Ni siquiera se habla del padre trabajador, porque sigue totalmente esta división sexual del trabajo, porque no seguimos reproduciendo todos estos. Entonces, eso que repetimos continuamente, pero está en la base y sigue en la base de las políticas públicas y sigue en la base de cómo se distribuye el cuidado. Incluso podemos pensar quién se considera persona beneficiaria de estas políticas. Porque no se considera ni siquiera como beneficiarios muchas veces a las niñas y los niños que reciben directamente el cuidado. No se les considera a ellos ni a ellas como titulares de este derecho, sino a la madre particularmente trabajadora, excluyendo a todas las mujeres, decíamos, que están en el trabajo formal y precarizado y demás, y en todas estas condiciones que conocemos. Pero además aquí algunos autores y autoras nos señalan una contradicción, que hay lugares que para que se pueda acceder a los servicios o a esos servicios de cuidado, se pide que las mujeres tengan como ciertas condiciones, que su trabajo básicamente, que ellas demuestren que su trabajo es precario. Y entonces nos dicen las autoras y los autores, lejos de ser una estrategia de combate a la pobreza, este tipo de requerimiento más bien la están perpetuando. Entonces, tiene que haber una reconfiguración de estos elementos. Tenemos otro enfoque de análisis que también debemos de tener mucho cuidado, que es justamente pensar los cuidados en un marco de derechos. Porque ciertamente todas las personas entonces estamos diciendo tenemos derecho a cuidar y a ser cuidadas y cuidados, pero hay elementos en tensión. Tengo derecho a ser cuidada, muy bien. ¿Quién y cómo se garantiza esos cuidados dignos? ¿Cómo debe intervenir el Estado para garantizar estos derechos? ¿Mediante qué instrumentos de política? ¿Quién debe cuidar y bajo qué condiciones? Y hay otro elemento interesante. Entonces, si cuidar y ser cuidados y cuidadas es un derecho, no cuidar también es un derecho. Y entonces, en este sentido, no son los varones o padres quienes simplemente han ejercido este derecho a no cuidar. ¿O cómo vamos a ver el cuidado en un marco de derecho? ¿Cómo lo vamos a conceptualizar? ¿Cómo lo vamos a pensar desde otras perspectivas? Que sí tengan el cuidado en el centro y la sostenibilidad de la vida. Entonces hay un número de tensiones grandes y graves que todavía están discutiéndose, ¿no? Que todavía se tiene que reflexionar sobre todos estos elementos. Entonces, bueno, cuando hablamos, decíamos, del trabajo de cuidados, también podemos hablar del trabajo de cuidados a nivel remunerado y como ya veíamos, hay una noción amplia del término cuidados, porque hablábamos de un bienestar integral y de que todas las personas, aunque no seamos dependientes, necesitamos cuidados en mayor o menor medida. Entonces, cuando hablamos de trabajo de cuidados, hablamos de una noción amplia de este término, ¿no? Y bueno, vamos a hablar también, sabemos que hay entonces enfermeras, maestras, doctoras, etcétera, pero queremos hacer un énfasis en las empleadas domésticas, porque además sí partimos de una noción de trabajo de cuidados amplia, pero también sabemos que hay este otro trabajo de cuidados remunerado que se va a hacer en los hogares y que, bueno, estas empleadas domésticas
cocinan, limpian, lavan, planchan la ropa, etcétera, pero además cuidan a niños y niños, atienden a personas dependientes y el contenido de este trabajo, el contenido de la ocupación va a variar de acuerdo a las necesidades de cada hogar sin que necesariamente cambie su remuneración. Entonces, en el empleo doméstico, que por eso nosotras decimos y sostenemos que está precarizado, que es vulnerable, vemos que no hay una verdadera regulación. Además de estos elementos que vamos a estar viendo en nuestra región, hay otro elemento que es importante y que es un fenómeno social, que son las cadenas globales de cuidado. Y que esto se puso mucho de manifiesto con lo que, por ejemplo, en otros países del norte global, que le llaman, tienen su crisis de cuidado y que se habla de poblaciones que ya están de adultas y adultos mayores que no tienen quien las cuide y que entonces tienen que resolver esa crisis de cuidados. Pero además también nos vamos a dar cuenta de este fenómeno de la migración de personas empobrecidas que se van a estos trabajos, que se insertan en estas cadenas, que hay una transferencia de cuidados, pero que muchas veces no tienen que dejar sus hogares donde también están sus hijas e hijos y tienen que buscar quién cuide a sus hijas e hijos y a sus otras y otros dependientes. Hay una transferencia de esos cuidados, pero que además obviamente tiene rasgos de desigualdad a partir de los ingresos y a partir del desarrollo, ¿no? Entonces, todos estos elementos que también tenemos que poner en tensión porque están este fenómeno de la migración como una cadena global de cuidado que en realidad pues tiene elementos de explotación. ¿Qué organización del cuidado queremos construir? Me parece que es muy importante pensar en esto, desde lo económico, desde lo político, desde lo social. ¿Qué organización del cuidado queremos construir? Y por lo menos debe de tener 3 características, que es universal, porque como ya dijimos, todas y todos en mayor o menor medida necesitamos cuidados, y que por supuesto se van a agravar a partir de ciertas condiciones, que tiene que ser equitativa porque es un derecho de toda la población y que debe de tener calidad porque debe responder efectivamente a las necesidades de cuidado y no con estas contradicciones que ya mencionamos. ¿No? Entonces es muy importante pensar qué tipo de organización del cuidado queremos construir y como todavía son elementos en tensión, sí podemos también pensar en lo que no queremos. ¿Qué no queremos que suceda con el tema de los cuidados? De entrada, no queremos que el cuidado siga siendo una cosa de mujeres, una cosa constitutiva de la identidad o de la naturaleza femenina. Queremos que haya, por supuesto, una redistribución, primero entre mujeres y hombres en las familias, por supuesto, porque nos parece que los compañeros tienen que replantearse el cuidado no ya como un privilegio o no como algo que hago o no como algo en lo que ayudo, sino como una responsabilidad verdaderamente compartida, como ese asumir la responsabilidad. Dejando de lado estas cuestiones ya culturales, ¿no? Que nos dicen. No queremos que la carga de cuidados de una se alivie a costa de las condiciones de trabajo de otras. Las mujeres que salen a los mercados de trabajo y que tienen que utilizar el trabajo de las empleadas domésticas, pero además de manera precarizada, ¿no? Entonces tampoco queremos ese tipo de condiciones. Y hay algo muy interesante ahí que es, muchas veces pensamos que quienes emplean a las mujeres, a las trabajadoras domésticas, porque sabemos que en la mayoría son mujeres,
que quienes las emplean necesariamente son personas con muchos recursos. Lo que podemos ver con las cadenas globales de cuidado es que ni siquiera es así, que son mujeres precarizadas que para tratar, muchas veces son mujeres precarizadas que para tratar de tener otras o acceder a otros niveles de vida o tener más ingresos y demás, también están contratando a otras mujeres o están viendo la manera de que la tía, la prima, la abuelita les haga todos esos trabajos y les den una remuneración o les ayuden con comida, etcétera, ¿no? Entonces, no necesariamente quien emplea es porque tiene muchísimo dinero. Tenemos que buscar la manera de reestructurar todas estas cuestiones, pero sí es importante no perpetuar la inequidad, no perpetuar todos estos elementos. No queremos un Estado paternalista ni maternalista, sino un Estado cuidadoso del bienestar de todas y todos. No queremos que la parentalidad, la enfermedad, la ancianidad representen costos tan extremos que hagan del cuidado un lujo y que comprometan las condiciones materiales de vida de quienes asumen la provisión de cuidados. Entonces, insistimos mucho en esta parte donde los cuidados son necesarios, pero que no podemos estar para tenerlos vulnerando a las mujeres, ¿no? A grandes rasgos, me parece que más que respuestas tenemos una serie de tensiones en el texto de Esquivel que estuvimos, que utilizamos, vemos cómo en mayor o menor medida los distintos gobiernos han respondido o han tratado de dar respuesta a estas cuestiones. Sin embargo, lo que vemos en nuestra región es que todavía hay un gran camino por recorrer y que la crisis, insistimos, la crisis del COVID, que no es la única y que no solamente viene de ahí el tema de los cuidados, sino que es algo que ya teníamos, que ya se pensaba, que ya se tenía en mente y que sin embargo se agudizó el problema en esta crisis y que nos permite entender en qué condiciones ha llegado y sobre todo algo que decían en la CEPAL hace no mucho a propósito del tema de los cuidados, es que directamente ha vulnerado sobre todo a las mujeres y que sí, o sea, que sabemos que es una crisis que nos vulneró a todas y todos, pero que en relación a los cuidados, sobre todo el impacto negativo ha sido en contra de las mujeres. Y bueno, pues eso, digamos, como una primera exposición, bueno, como la exposición, y pues me gustaría mucho escucharlas y escucharlos, qué comentarios tienen sobre el tema. Le agradecemos a la doctora Zaira. Efectivamente, yo creo sí que, bueno, hay que estimar que si la agenda feminista en este momento incluye una enorme cantidad de temas, el tema de la violencia y el tema de los cuidados constituyen dos focos medulares y además transversales, no solo de nuestro país, de América Latina, sino son asuntos globales. Ahora sí, pues cuanto más importantes se vuelven en sociedades del sur con carencias en ingresos, donde las mujeres están más en la informalidad y cuentan con menos redes de protección social. Entonces, vamos a abrir el espacio para algunas interrogantes y empezaríamos por Rosa María, que fue la primera que levantó la mano. Gracias. Pues muchas felicidades, doctora Zaira. Me gustó mucho su trabajo, su exposición, y se me hace muy pertinente para las circunstancias actuales. La imposición patriarcal de los cuidados a la mujer lo plasman diferentes autoras. Sin duda alguna, la injusticia y en distintos momentos históricos. Y siempre la mujer se ha enfrentado a esa hegemonía patriarcal. Siempre las mujeres fuertes, las mujeres libres de estas cadenas de injusticia, son las que han levantado la voz, son las que han levantado la pauta, la batuta para seguir adelante y romper este yugo. Somos llamadas brujas muchas veces,
Y pues las mujeres siempre hemos luchado en contra de estas cadenas de subordinación patriarcal. Y como dice usted, es momento en que los hombres pues se pongan las pilas. El momento ha llegado para el feminismo. La tarea de los cuidados compete a ambos. Si se decide ser padre, tienen que ser padres los dos. Y repartir los cuidados em, para ambos. Lo mismo, pues desgraciadamente hace años contratamos gente para poder salir a trabajar, poder tener esa parte libre de poder no depender del esposo o del tiempo para poder atender a los hijos y al trabajo. Entonces, tenemos que ser muy claros y muy claras en que tenemos que tener un equilibrio, ambos sexos en el hogar, para que no caigamos en esa repetición de subordinación, ya sea repetitiva hacia la misma mujer o hacia otras a las que contratemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosa María. Alejandra, por favor. Buenas tardes. Felicidades, doctora, por la exposición, muy buena exposición. Y bueno, la duda que me surgía a mí era en relación a cuando usted hablaba sobre las políticas públicas que se han impulsado para la ayuda de las mujeres trabajadoras. Entonces me quedé pensando en, por ejemplo, estos programas que existían de estancias infantiles y cómo ahora, bueno, en el nuevo gobierno esas estancias infantiles han sido sustituidas por otro programa social. El otro programa social que se implementó fue el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Entonces yo quería preguntarle su opinión sobre esta transición en este programa de política social. En el sentido de que, bueno, he estado leyendo un poco sobre estos programas sociales y me llamaba la atención de este nuevo programa social en el que no solo se toman en cuenta a las mujeres para el acceso a porque ya no son estancias, ahora lo que les dan es un monto de dinero por cada niño, me parece. Entonces, ahora lo que también se pone como beneficiarios, ay, perdón, beneficiarios a hombres solos y también a tutores. Y no solo que estén trabajando, sino que también estén buscando trabajo o estudien. No sé, usted, me gustaría saber su opinión de esta transición, bueno, de este programa de estancias infantiles, que su eliminación ha sido pues muy criticada a este nuevo programa social. Me gustaría saber su opinión y muchas gracias. 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 Antes de cederle la palabra a la doctora Zaira, me gustaría si Karen nos puede compartir oralmente su inquietud que externó por el chat. Ay, bueno, sí, se escucha de fondo un niño, perdón. Pero es que lo pensaba justo como lo que decía Rosa, ¿no? O sea, de cómo también las mujeres hemos, digamos, nos hemos levantado en estas subordinaciones. Pero yo creo que también es importante entender que muchas veces los cuidados no los asumimos como subordinación o como un impuesto patriarcal, ¿no? O sea, o como digamos, como una actividad violenta que se transfiere a nosotras por ser mujeres, sino que muchas veces o en la mayoría e incluso más en la transferencia de cuidados en las redes familiares, se asume como una cuestión de amor, o sea, de amor y de deber, ¿no? O sea, por ejemplo, como abuelas, como madres, como tías, como amigas, ¿no? O sea, es ese amor el que yo recibo de paga, el que me hace asumir esas transferencias de cuidados. Y creo que es también interesante como tener planteado, o sea, como digamos, tener esto en cuenta, porque luego cuando o a mí me pasó, ¿no? Que cuando leía los conceptos de
transferencias globales de cuidados y todo esto, yo pensaba que había como mucho dinero de por medio, ¿no? Como dijo la doctora Zaira, o sea, que era una cuestión muy jerárquica y muy obvia entre clases, que las mujeres ricas pagaban a las mujeres precarizadas o de la periferia para hacer estos cuidados. Y pues la verdad es que no, o sea, la verdad es que yo creo que está también esta cuestión de la doble jornada laboral, si eres madre trabajadora, si eres madre estudiante, etcétera, ¿no? Y iba como por ese camino porque me quedé pensando. Gracias. Y felicidades, Teresa. Una ponencia muy interesante. Gracias. Muchas gracias a Karen. Veo otra manita levantada, pero a mí me gustaría cederle en lo inmediato la palabra a la doctora Zaira y después recuperar algunas otras inquietudes en una siguiente ronda, si les parece. Gracias, doctora Zaira. Muchas gracias. Sí, yo creo que aquí nos decían, y uno de los elementos que tiene la subsución del patriarcado en los sistemas es que requiere mucho que esa creación de subjetividades. ¿A qué voy? Nosotras asumimos el cuidado por amor, ¿sí? Recuerdo mucho incluso me parece que es el título de un texto, por amor o a la fuerza. Es decir, ¿qué pasa cuando una mujer no quiere cuidar por amor? ¿Cuál es el costo social, familiar, etcétera? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de las abuelas cuidadoras? Se entiende que la abuelita maravillosa siempre va a querer cuidar al niño o a la niña, porque es su nietecito, es su nietecita, porque es el apoyo a la hija sobre todo, porque casi siempre es así, ¿no? Como que la mamá cuida a los hijos de la hija. Y todavía vemos estas cuestiones patriarcales de decir, bueno, es que a final de cuentas estos hijos de mis hijas, pues son mis nietos, ¿no? Pero los hijos de mis hijos, ¿quién sabe? Y ahí lo vemos, ese tipo de cuestiones que están presentes y que entonces, ¿cómo voy a ir haciendo estas cadenas de cuidado incluso generacionales? ¿Cómo lo voy a pensar en los hogares? Es decir, estas subjetividades que nos planteamos donde toda la naturalización del cuidado de las mujeres y demás hacen que yo asuma esos cuidados por amor. Pero además ayer hablábamos, por eso viene la culpa. ¿Qué pasa cuando yo no puedo o yo no quiero cuidar? Y uno se pregunta, ¿cuántas veces los compañeros varones que van al trabajo asalariado o que salen a cualquier actividad sienten culpa por haber dejado a alguien más haciendo la comida? Porque quizás nosotras dejamos a alguien más haciendo la comida. Sabemos que hay alguien cuidando y aún así sentimos culpa. Porque no soy yo quien está cuidando, porque siento que esa es mi responsabilidad. Porque nos enseñaron y asumimos que esa era nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, y sobre todo también de cuidar a varones, porque si nosotros tenemos en casa a una mujer que puede que puede calentar sola su cena, y a un hombre que puede calentar solo su cena, siento culpa por no haberle calentado yo la cena al hombre, no a la mujer, porque ella sí se puede servir sola. Pero ¿cómo asumo entonces todas estas cuestiones del amor y todas estas cuestiones de cómo estamos en los hogares? Sí es muy importante pensarlas. ¿En qué momento yo realmente estoy cuidando por amor, pero siempre con libertad? ¿O hay una imposición ideológica también en ese amor? ¿No? Creo que sí es importante cuestionarnos. Y ojo también en una cuestión que para mí es muy importante. Decía Maya, no cuidar es procapitalista. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Que nadie debe de cuidar? ¿Que las personas que dependen de otras, que las infancias se cuiden solas y solos? ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo cuando estamos poniendo el cuidado en el centro? Que es algo que se tiene que debatir, pero porque nos importa. No lo estamos queriendo abandonar. Justamente esta perspectiva feminista lo pone en el centro porque no somos capaces de abandonar ese cuidado. Me parece y no me parece mal. Creo que al contrario tiene que ser una responsabilidad social, pero sí asumiendo que la vida es vulnerable y necesita ser cuidada.
Y como decían, todas y todos necesitamos en mayor o menor medida de esos cuidados, porque no solamente hablamos del bienestar físico, sino también emocional. Entonces, reconfigurar todo esto, pero no a partir de que sea un costo social. Me parece que eso es algo muy importante. Y un poquito con lo que nos comentaba Alejandra, las políticas públicas, por supuesto, van cambiando y van respondiendo como a estos nuevos planteamientos, y tiene que ser así, y me parece que está bien, por ejemplo, que tengan que irse reconfigurando. Sin embargo, todavía creo que hay una deuda en estos sentidos, porque como decíamos, es un apoyo para las personas que están en los trabajos remunerados. En un país donde la mayoría de las personas trabaja fuera de los trabajos bien regulados, digamos, lo que decían algunas compañeras que trabajamos en negro. ¿Qué pasa con todas esas personas que igual están requiriendo el cuidado? ¿No? O sea, me parece que tendría que ser más inclusivo, que ciertamente no estoy en contra de las políticas de cuidado, al contrario, pero que sí necesitamos un Estado que sea más consciente de las verdaderas necesidades, no solamente de un sector de la población, sino de todas y todos nosotros, ¿no? Creo que por ahí iré mi respuesta. Muchas gracias, doctora Zaira. Por lo tanto, seguro la escucharemos más adelante. Estaba la doctora Maleli con su mano levantada y después le cedemos la palabra a Karen. Bueno, pues agradecerte por todos los elementos que nos compartes, porque realmente pues nos genera muchas preguntas, muchos cuestionamientos acerca del tema de los cuidados y el cuidado en los cuidados en el centro, ¿no? Y justo con esto que mencionabas de la transferencia de cuidados, pues pensar incluso cómo estas labores domésticas precarizadas en este norte global terminan siendo pues un proceso totalmente de exclusión, porque tienen que abandonar a sus familias, tienen que dejar sus familias. ¿Y quién se encarga de esas labores de cuidado y demás, no? Porque ellas hacen justo esta transferencia de cuidados. Y con todo este debate, pues las diferentes líneas del feminismo, diferentes corrientes dentro del ecofeminismo o incluso dentro del feminismo comunitario plantean que no tenemos por qué solamente las mujeres hacernos cargo, ¿no? Dice, no solamente nosotras somos las que debemos estar capacitadas con las tecnologías que nos dan los países desarrollados para sanar a la Pachamama, dicen ellas, porque esta no es una responsabilidad que tenemos que asumir solas, sino que es una responsabilidad colectiva y es una responsabilidad social, y yo creo que esto es un punto central justo con lo que tú estás mencionando en lo que nos compartes, no es cargar la responsabilidad solamente a las mujeres, y esto pues justamente tiene que ser parte de un trabajo colectivo. Ellas desde el feminismo comunitario lo hablan desde las comunidades, pero yo creo que justamente pensarlo desde ahí, desde un proceso de la autodeterminación. Gracias, doctora Maleli. Compañera Karen. Pues nada, justo para decir que la verdad a mí me parece magnífico que estos temas se estén tratando en contextos académicos, ¿no? Porque luego cuando crecemos en todo un contexto social que normaliza y naturaliza conductas, ¿no? Respecto a cómo debemos, o sea, de cómo debemos desarrollarnos los sujetos en el espacio social, y que seamos las mujeres las que llevamos siglos y siglos, bueno, no sé si siglos, ¿verdad? Pero mucho tiempo cuidando, y eso se normalice y eso se naturalice, que luego el trabajo académico se ponga en estos focos, ¿no? A mí me parece súper necesario, y más que necesario, como una forma de decir que lo diario también es político, ¿no? Y que lo que vivimos las mujeres en el día a día también es forma de hacer teoría, también es forma de hacer academia, y también es forma de hacer política. Y pues sigo con mis felicitaciones, pero quería como puntualizar eso, ¿no? Que agradezco que estos temas se traigan a debate. Sí.
Gracias, Karen. No veo ninguna mano levantada, entonces voy a aprovechar bueno, doctor Jairo, adelante, adelante. Hola, gracias. Bueno, para no desaprovechar la oportunidad para el diálogo, gracias, Zaira. Yo tengo una pregunta muy breve con base en esta lámina provocadora que presentaste al principio de cómo la autora se posiciona frente a las resistencias digamos, de las corrientes más tradicionales y clásicas dentro de la discusión de la economía política. Y la pregunta va en el sentido de cómo ves tú, porque a mí me parece fundamental la propuesta de la economía feminista y creo que como en su momento el marxismo dio elementos muy importantes para pensar el trabajo, la explotación y la dominación, y la emancipación, ¿cierto? A partir de esa crítica a esas tres categorías, la economía feminista estaba, o sea, planteando un giro todavía, digamos, que había sido relegado, invisibilizado para el análisis de la economía política. Y creo que tiene, y que dice mucho, no solo la discusión sobre el cuidado, pero para centrarnos en lo que tú hablaste hoy, plantea cuestionamientos muy profundos a cómo la economía política tradicional o clásica define el trabajo, la explotación y la dominación, soslayando nada más que la realidad de la mitad de la población. Entonces, me gustaría saber, ¿tú cómo ves cuáles son esas tensiones que identificas hoy en las discusiones dentro de la economía política? O sea, porque supongo que hay mucha resistencia. Cuando yo leo a un marxista, un marxista contemporáneo, es muy raro ver si es hombre que incluye estas dimensiones en su análisis, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas tensiones? Porque creo que es un giro tan profundo que, como dices tú, debe permear es la reflexión tanto de hombres y mujeres que hacen teoría y analizan y hacen investigación. Entonces, ¿cómo ves esas tensiones hoy? Gracias. Sí. Son adelante, perdón, Adelante, doctora. Zaira, discúlpame, adelante. No se preocupe. Creo que esta es una pregunta muy importante y que ya nos mete directo como a puntualizar las distintas corrientes de la economía feminista, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque tenemos, por supuesto, una corriente, digamos, un tanto neoliberal, por decir, donde lo que buscamos es la inclusión de las mujeres a los mercados de trabajo, a la participación política, pero sin una deconstrucción real, ¿no? Es decir, lo que decíamos, esto agregue mujeres y revuelva. Pero en realidad, pero esa no es una visión, digamos, ni siquiera es como que la que más se haya explorado propiamente dentro de la epistemología feminista, ¿no? Más bien esa es una visión un poco como desde las políticas públicas. Ya directamente, un poco más en la teoría, por supuesto que tenemos como grandes antecesoras a las feministas marxistas, que van a hablar de, aquí sí voy a irme directamente a la noción de trabajo reproductivo, porque lo que ellas van a decir es que al interior de los hogares que se reproduce la fuerza de trabajo, que es además, esa es la mercancía que genera el plusvalor. Entonces, que en la economía, digamos, ortodoxa, bueno, no más bien, no ortodoxa, perdón, desde el marxismo se habló de cómo el capital se apropia de ese plusvalor que es realmente esa mercancía, que es la fuerza de trabajo. Pero nos dicen las autoras, pero no hay un trabajador champiñón, no se da fuera de la fábrica así, solito, ya está ahí la fuerza de trabajo y apropiala. Alguien, antes de eso, alguien no solamente la gestó, la cuidó, le dio una serie de cuestiones morales y éticas para querer y valorar el trabajo, que muchas veces responden a esas cuestiones capitalistas, ¿no? Entonces, tenemos ahí un primer eje de análisis, es quién cuida y reproduce esa fuerza de trabajo y por qué no hay por qué no se ve esa relación. Entonces, las mujeres no tienen relación con el capital, sí lo tienen, pero no se ve porque no hay un salario. Entonces, la denuncia de las feministas marxistas en el movimiento de los años 70 era
un salario al trabajo doméstico. Porque estamos hablando en esa dimensión. Pero entonces si no se van a esa fuerza de trabajo, es decir, posteriormente hay una denuncia que dice, bueno, esa visión es interesante, es pionera, pero no es abarcadora, ¿no? Ahí tiene límites, porque se queda en esa relación. Y además porque ellas dicen, posiblemente estamos naturalizando el rol de las mujeres como cuidadoras. Obtengo un salario y ya está, ya no hay problema. ¿No? Entonces, pero que va más allá, desde esta perspectiva, va más allá de todo eso, porque además sostener y cuidar la vida, nos dicen las autoras, en este momento hablamos como que de los cuidados en América Latina y cómo se dan estas agendas, pero ¿qué pasa con el ecofeminismo? No solamente es cuidar la vida humana, es cuidar la vida en su conjunto. Porque donde sigamos con este conflicto capital-vida, nos llevamos al planeta y nos vamos nosotros, entonces estamos en peligro de muerte. Todas y todos, ¿no? Entonces, me parece que ahí están estas tensiones y estos feminismos, que ahora también es una economía feminista de la ruptura que le llaman, que decimos, sí, por supuesto, reconocemos, valoramos el trabajo de las economistas marxistas, ¿no? Que además fueron esfuerzos muy grandes porque además fue identificar la misoginia y el machismo dentro de los propios compañeros, ¿no? Lo que vamos a decir coloquialmente el macho progre, ¿no? Ese que está ahí reconociendo una serie de desigualdades, pero que no es capaz de reconocer lo que está sucediendo en su casa, que naturaliza. E incluso podemos ver, si nosotros nos vamos a leer, por ejemplo, al mismo Marx o a Engels, van a decir, sí, la mujer es la proletaria. Y qué mal, pero qué mal que haya un capitalismo que está, dicen ellos, rompiendo las estructuras familiares porque hay una explotación de las mujeres. Y entonces se está rompiendo la estructura familiar antigua. Ellos no están por la deconstrucción de esas familias y lo podemos ver en la ideología alemana y lo podemos ver en otros textos. Hay una crítica de cómo el capital se mete a la familia y cómo incluso dicen, la mujer no tendría que estar yendo al trabajo asalariado porque no está cuidando a la familia, que esa es su función primordial. Entonces el capital por eso es malo, porque está sacándolas de eso. ¿Por qué el padre pone a trabajar a sus hijos? ¿Por qué los está explotando? El hijo no tendría que estar ahí, pero no está deconstruyendo la noción de familia tradicional. ¿No? Lo que está diciendo es que el capital es perverso porque los está sacando, porque los está explotando y porque tendrían que estar las mujeres cuidando. Entonces, no hay, o sea, todo eso que nos mostraron las feministas, y todavía si nos vamos al caso de Roxana, o sea, hay mucha tela de donde cortar en esto, pero nos damos cuenta que están esas tensiones ahí presentes, ¿no? Pero sí, actualmente la visión de los cuidados, decimos, es más abarcadora porque no solamente se queda en esa relación capital-trabajo. Sí la pone en tensión, pero a la vez busca abarcar otros procesos, ¿no? Es por eso que va avanzando esta noción. Incluso, y hay muchas formas de nombrarlo. Tenemos trabajo reproductivo, tenemos trabajo reproductivo remunerado y no remunerado, y actualmente se habla de una economía de los cuidados, ¿no? Buscando estas cuestiones, como decimos, más abarcadoras. Eso. Sí, gracias, doctora Zaira. A reservas de que haya alguna otra interrogante, a mí me parece que pues Emilia, pero me espera un poquito Emilia, algunas cosas que tengo desde hace ratito en el tintero que me gustaría externar. Justamente en el próximo seminario vamos a tener la oportunidad de profundizar mejor, más a fondo, en los diálogos entre la economía feminista y la economía política crítica, en sus conceptos, en las tensiones, en las salidas, en los debates
porque pues no son en muchos casos cuestiones acabadas, sino que están en el foco. Y para que esto haya ocurrido, obviamente pues ha pasado mucho tiempo, donde por fortuna tenemos ahora muchos datos, mucha información que ha sido finalmente resultado de toda la lucha y del movimiento feminista, el poner en números los sucesos y constituirlos en material para el acervo y el análisis científico para el acervo público, datos relacionados con instituciones, datos objetivos, ingresos, logros, cambios institucionales, actitudes, representaciones, cuestiones subjetivas también, ¿no? Entonces todo esto hace que contemos con mucha información sobre sucesos, sobre la historia, sobre la memoria. Hay muchos ojos mirando ahora este tipo de fenómenos que antes obviamente habían estado muy opacados, muy invisibilizados. El mismo Estado está muy atento de lo que ocurre y de los nuevos datos. Y pues todo esto es parte de un largo camino, ¿no? Pero así como se tienen los datos, pues está faltando el relato, ¿no? Justamente los debates, la discusión científica ahora está en esa construcción y reconstrucción de categorías y conceptos ya construidos por las disciplinas tradicionales, donde justo el feminismo está proponiendo alternativas para explicar lo mismo que se suponía ya teníamos como conocido, ¿no? Entonces, creo yo que son pues avances importantes, aunque no estamos del otro lado, pero justo también hay ahí algunas cuestiones siempre debatibles y siempre cuestionables, como el hecho de querer mercantilizarlo todo, ¿no? El trabajo de cuidados, el trabajo antes doméstico, familiar, y pues es parte de lo que, gracias, nos ha compartido ahora la doctora Zaira para seguir pensando. Emilia, le cedo la palabra y después a Sara. Sí, gracias. Bueno, pues primeramente felicitar a la doctora Zaira por esta gran exposición. De verdad que deja muchas reflexiones acerca de lo que hoy el segmento poblacional femenino vive. Quisiera centrarme en las cuestiones laborales y hace algunos días revisaba indicadores sobre género y creo que son bastante alarmantes porque cuando revisaba por condiciones educativas, veía que las mujeres con educación primaria, únicamente el 20% tiene acceso a trabajos formales. Y incluso, bueno, ya revisando también ciertos datos, vemos cómo pues únicamente el total de las mujeres, el 55%, pues está en la informalidad. Entonces, quisiera preguntarle que desde su punto de vista, ¿cómo promover políticas o cómo promover la participación de las mujeres en empleos formales para que pues podamos acceder a trabajos dignos y que a partir de aquí pues podamos satisfacer las necesidades más básicas? Y por mi parte sería todo y felicidades nuevamente. Muchas gracias. No sé si quieren que sigamos con las otras preguntas y después... O... Sí, seguimos con Sara por lo pronto. Sí. Adelante, Sara. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también me sumo a las felicitaciones, doctora, muy buena exposición. Y bueno, a mí me hace reflexionar un poco acerca de lo que mencionaba, porque bueno, desde un enfoque feminista, pues yo decía, pues qué bien que las mujeres estén accediendo a los cargos de elección pública a través de las cuotas de género y la paridad. Pero creo que no me había puesto a pensar en el costo que tenía para estas mujeres en estos puestos, como esta parte adicional de las políticas en casa, ¿no? Y bueno, esa parte se me hace muy interesante. Y con esto voy a que también pensaba que una forma de, pues ya de aprovechar, pues el costo que las mujeres tenían era que a partir de esos puestos, pues lograran hacer iniciativas con la agenda feminista, pero con enfoque en políticas de cuidado. Porque aparte de que a las mujeres, bueno, como representantes, pues se les exige el doble que a los hombres, porque se les exige que dentro de sus iniciativas, pues apliquen la agenda de género y aparte políticas e iniciativas que no tengan agenda de género. Pero también, bueno, adelantando un poco sobre lo que yo estoy investigando, en el periodo que estoy investigando me doy cuenta de
que son muy pocas, durante 3 años, creo que son menos de 10 iniciativas que tienen este enfoque de la agenda. Entonces, bueno, la solución que yo le veía era esto, que las mujeres que ya estaban en estos puestos y que ya estaban asumiendo este costo, pues se pusieran a trabajar y hicieran una producción legislativa que ayudara a más mujeres. Pero la verdad es que no, pues no se ve el resultado y yo quería preguntarle, doctora, si sabía de alguna otra salida para este laberinto, ¿no? Gracias. Adelante, parece que no tenemos a nadie más formado, doctora Zaira. Rosa María, creo que quería participar o estoy mal. Ah. Estaba desde hace rato, no sé. No, No, la había dejado la mano levantada. Todo ok. suyo. Bueno, un poco con lo que comentan ambas compañeras, que hay una preocupación fuerte sobre cómo estamos las mujeres en los mercados de trabajo, ¿no? Y qué políticas públicas se están dando realmente para un verdadero empoderamiento de las mujeres. Y estas cuestiones son realmente muy complejas. Primero porque sabemos que el problema del trabajo en nuestro país es de las mujeres y no solo de las mujeres, ¿no? Es decir, que tenemos graves problemas en términos de trabajo y tenemos graves problemas en términos de trabajo informal y tenemos graves problemas en términos de trabajo precarizado, ¿no? Y en ese sentido, no me parece que haya una única solución, sino más bien que es muy importante que empecemos a pensar realmente en cómo vamos a proteger el trabajo que está precarizado hoy en día y que verdaderamente nos está haciendo muy difícil reproducir nuestras condiciones materiales de vida, tanto a mujeres como hombres, pero que ciertamente hay un mayor impacto y se ve más el rezago en las mujeres, justamente porque las mujeres estamos más abocadas al cuidado. Porque cuando nosotras pensamos en entrar a un trabajo remunerado, aunque no sea, incluso aunque hoy en día se considera discriminatorio, que las mujeres no estén embarazadas, por ejemplo, eso se sigue preguntando. Que las mujeres no tengan hijos o que tengan quien cuida a los hijos y las hijas. Que las mujeres, entonces, me parece que sigue estando como base para estas cuestiones de precariedad en el empleo y demás, esa división sexual del trabajo donde las propias y los propios empleadores están pensando en cómo voy a emplear a esta mujer o cómo voy a emplear a alguien que para mí representa un costo mayor. Porque un hombre no me va a pedir una licencia por maternidad. Porque un hombre a mí no me va a decir quiero salir temprano o porque no me va a decir ya no puedo venir a trabajar porque mi marido ya no me deja. Porque nos gusta o no son cuestiones que todavía están presentes en los mercados de trabajo. Y que por eso muchas veces las propias empresas y los propios empleadores no quieren emplear a las mujeres. Porque saben que todas estas cuestiones de vida están ahí presentes. Entonces, por eso decimos que lo personal es político, porque realmente todos esos procesos que consideramos privados tienen un impacto real en cómo reproducimos nuestras condiciones de vida, ¿no? Entonces, y lo vemos ahora insisto, el día de ayer veía una conferencia que me pareció interesante sobre de la CEPAL, justamente en términos de cuidados y demás, y hablaban del impacto que el COVID va a tener en el empobrecimiento de las mujeres. Y que es mayor ese impacto, es más alto que la media de lo que se va a tener en las sociedades, ¿no? Es decir, que las principales afectadas en todo esto vamos a ser las mujeres. Y que en ese sentido las políticas públicas pues tienen que estar dando respuesta a nuestras necesidades, ¿no? En ese sentido. La otra cuestión con las mujeres que están en los puestos de poder, una de nuestras grandes desgracias es que, por supuesto, el ser mujer está, así como ontológicamente no tendría que naturalizarse el cuidado y no tendría que naturalizarse que somos buenas por naturaleza y no tendría, el ser mujeres no nos da por sí una perspectiva de género. Esa perspectiva de género es una perspectiva epistemológica. Una empieza a analizar desde otra cuestión, pero el ser mujeres no necesariamente hace que estén en los puestos de toma de decisión con una perspectiva de género ni con una perspectiva pro mujeres. Al contrario, muchas veces nos vamos a encontrar y no quiero decir con esto que las mujeres somos las peores enemigas de las mujeres o que no haya un impacto positivo tampoco.
Es decir, ha habido un gran... los movimientos de mujeres han sido muy importantes y es muy importante tener aliadas dentro de esos espacios, creo que sí, pero que muchas veces que las mujeres que están en puestos de toma de decisión no necesariamente están a favor de las mujeres, ¿no? Ni tienen esa perspectiva. Entonces, ese es el problema con las cuotas de género y demás, que el estar ahí no implica, que las mujeres estén ahí, no implica que necesariamente va a ser un cambio para el resto de las mujeres en la población. Por supuesto, un mayor empoderamiento económico, el tener mayores ingresos y demás, sí hace un impacto en el día a día para quienes lo tienen, pero que no ha generado, desde mi perspectiva, un cambio realmente estructural, ¿no? Que todavía vemos estas grandes desigualdades porque justamente no hay una verdadera perspectiva de género ni en favor de las mujeres, ni del cuidado, ni la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Creo que eso está ahí. No sé si di respuesta a ambos comentarios. Gracias, doctora Zaira. El doctor Jesús Becerra levantó la mano. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, saludos y agradecimiento directo a nuestra compañera, la doctora Zaira. Muy interesante lo que nos plantea. Saludo a todos y bueno, quiero decir que en general me parece muy bien analizada toda la situación, una situación que lamento mucho. Tengo que decir, pues un poco como en primera persona, ¿sí? En lo que se refiere a la percepción de la experiencia. Algunas cosas sí las entiendo, aunque no me ha tocado verlas muy de cerca. ¿Sí? Afortunadamente, por ejemplo, acá en nuestra unidad académica, creo que pues el trato es muy horizontal, que no hay, digamos, distinciones derivadas de alguna condición de género o de otra. Y pues lo lleva uno más o menos pues a las experiencias de vida, en la familia, con los amigos, etc. Y más o menos como que tiende uno, o por lo menos en mi caso, como que tiendo a pensar que es la norma y que lo demás es un poco como excepción. O sea, sin negar uno que existe eso, yo por lo menos no sé qué tanto peso tiene, o sea, dentro del porcentaje. Ahora, en ese sentido, y por eso quise hacer este preámbulo, a mí me queda la duda sobre el trabajo no remunerado en casa, sea por cuidados o por simplemente atender las labores domésticas. Yo no sé si, digamos, dentro de este recorte epistemológico se está considerando también o digamos a establecer, digamos, como en un apartado distinto aquellos casos de parejas en los que por decisión de ambas partes o bien incluso por decisión de ella prefiere quedarse en la casa y que él sea el que vaya a trabajar y consecuentemente los ingresos de la familia los obtiene él, pero digamos al interior los puede distribuir de manera totalmente equitativa. Es decir, la casa es de los dos, los contenidos de la casa son de los dos, comen lo mismo, tienen los mismos beneficios de ingresos y incluso sin considerar si es más desgastante el trabajo de ella que de él, o sea, considerando que ninguno de los dos hace doble jornada, sino simplemente a uno le toca una cosa, a otro otra, o a veces incluso pensando en la posibilidad que la doble jornada pues más bien sea él en muchas de las ocasiones, ¿sí? Porque pues bueno, es un poco esto de la solidaridad que se planteaba, aunque entiendo que ahorita se descartó que no se debe considerar como solidaridad, una especie de acto de buena voluntad, sino como algo que le toca hacer, pero pues bueno, o sea, ya di el contexto desde el cual estoy leyendo estas cosas.
Pero lo que quiero decir es que si bien habrá una cierta cantidad de casos, no sé qué tantos, no sé qué porcentaje, ojalá que sean no tantos, no mayoritarios, en los que efectivamente haya desde desde todos los puntos de vista, trabajo no reconocido, no remunerado, injusto, en fin, todo eso. Digo, ojalá que no sea tanto. Pero mi pregunta es, bueno, y dentro de todo eso se está tomando, igual se toma por parejo, digamos, esos casos que el caso en el que al que yo me estoy refiriendo, o incluso, vamos a decir, ambos trabajan, ambos cooperan con los gastos de la casa, de los hijos, etcétera, pero que se pueda dar, decir, sí, pero el ingreso de él, pues es del sostenimiento de la casa, pues es para todos, y el de ella es para los gastos de ella, ¿sí? Hay algunas cosas así, porque sí que lo hay, ¿sí? Entonces, pues esa es la pregunta, no sé si la estoy formulando bien, pero sí me parece que es una categoría, tal como se está planteando, muy amplia, y quiero saber si dentro de esa amplitud se reconoce, bueno, que hay también grados, hay formas, hay casos en los que si bien, y ya con esto termino, para redondear pues como resumen, hay casos de que si bien hay trabajo no remunerado capitalistamente, sin embargo, la remuneración viene por otra vía, ¿sí? La vía de disfrutar exactamente de los mismos beneficios de quien recibe el pago de nómina, etcétera. Con los mismos derechos de seguridad social, de salud, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿eh? Entonces, esa es la pregunta, y la formulo pues en la intención de entender la categoría, sobre todo pues el recorte epistemológico al que se está llegando con esto. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, me permite, doctora Zaira, nada más un comentario breve a propósito de esto. Yo creo que efectivamente hay cambios generacionales importantes, y afortunadamente yo pienso que a la vuelta de pocos años vamos a tener mejores estadísticas sobre el uso del tiempo, el uso de los recursos, el uso de los espacios también al interior de las familias, para ir midiendo esto y que no se reporten como casos puntuales, ¿no? Sino como una evolución social importante en las responsabilidades de los cuidados al interior de los hogares, que, como se ha planteado aquí, ojalá fueran corresponsabilidades no solo entre géneros, sino también con el sector público. En fin, doctora Zaira. Muchas gracias. Yo creo que aquí es muy importante pensar qué está sucediendo hoy con el modelo de familia. Creo que esto que usted plantea podemos tratar de analizarlo desde este enfoque. Porque lo que entiendo que usted nos plantea es como esta familia tradicional, digamos, donde el varón es proveedor, la mujer se encarga del cuidado, pero esta división es una división que al final resulta equitativa porque ambas personas se ven beneficiadas, ¿no? Y la familia en su conjunto se ve beneficiada, y entonces está, que es el modelo, ¿no? Como de la familia nuclear, y donde ella además está aceptando esa parte, ¿no? De decir, yo me cargo de los cuidados y me parece bien, ¿no? ¿Qué es lo que desde nuestra perspectiva vemos o analizamos? Para empezar, que la familia actualmente ya no necesariamente está respondiendo a esa estructura, y que por eso las políticas públicas y demás tienen que dar otro tipo de respuestas. Que incluso el día de actualmente estamos viviendo en un país con un alto índice de abandono paterno. Y que incluso generacionalmente, incluso si nos vamos a las anécdotas, por ejemplo, vemos, ¿no? Casos cercanos de mujeres donde ya cuidaron
ya tuvieron la familia tipo, no trabajaron en los mercados de trabajo, trabajaron en el hogar y resulta que se están divorciando a los 50, 60 años. Y el esposo dice, yo no te voy a dar nada, de como quieras, los hijos ya crecieron y pues la ley dirá muchas cosas, pero yo simplemente no te voy a dar nada. Esas mujeres, ¿dónde quedan cuando nunca estuvieron en los mercados de trabajo? Entonces, este modelo de familia, que es el modelo de familia que todavía pensamos, muchas veces vemos como una familia tipo, en realidad ya no es el que mayoritariamente está funcionando hoy, ni el que se proyecta que siga funcionando. Entonces, me parece que en ese sentido las políticas públicas sí tendrían que ser más abarcadoras. No, una de las cuestiones con el feminismo que a veces pareciera que nosotras queremos imponer que las mujeres no vivan esa naturaleza no femenina o que no tengan, etcétera, etcétera. Y no es así. Lo que se busca es que se tenga una gama de opciones y que las mujeres decidan con libertad. Y si ellas quieren cuidar y ser amas de casa y les parece y les conviene bien, adelante. Pero saber que eso les puede tener un coste y que muchas veces ese deseo y esa necesidad también está mediada por las estructuras patriarcales de lo que pensamos que es lo bueno, que es lo correcto o que no es nuestro lugar, ¿no? Que esas subjetividades también están presentes y que muchas veces responden a la educación o a la religión o a otras cuestiones, ¿no? Entonces, sí, no es que necesariamente se quiera que todas las mujeres estén en los mercados de trabajo remunerados, no es que decimos que se tenga que deconstruir la familia nuclear, como etcétera, sino que desde nuestra lectura eso es algo que ya está pasando. Que las familias realmente ya no están funcionando así y que las mujeres no pueden seguir esperando que haya un varón proveedor ni que las políticas públicas tengan que responder a eso, ¿no? Nos parece que justamente los cambios sociales y una serie de tensiones nos dicen que ese modelo de familia hoy en día pues ya no sería el que está funcionando. Ahora, están justamente las encuestas del uso del tiempo donde lo que reflejan casi siempre, digamos, estadísticamente representativo, por supuesto que hay casos, por supuesto que hay... Creo que perdón, me perdí yo o se perdió la conexión con la doctora Zaira, disculpe. Se había perdido, creo. Perdió la conexión. Sí, estamos aquí de vuelta, disculpe. Adelante. Perdón, yo seguí hablando y no me di cuenta que se había perdido. Son los últimos 30 segundos, yo creo. Sí, solamente, ajá. Perfecto. Entonces, bueno, pues sería ahora que las encuestas del uso del tiempo sí reflejan esas disparidades en el trabajo que generan las mujeres y que sobre todo generan trabajos no remunerados, que las mujeres sobre todo hacemos trabajos no remunerados, ¿no? Y además, una de las cuestiones interesantes que reflejaban algunas de las encuestas que se hicieron en América Latina es que, por ejemplo, entre menos ingresos tienen las mujeres, mayores trabajos no remunerados hacen. Las mujeres que tienen más ingresos trabajan un poco menos de tiempo en esos trabajos no remunerados, aunque sí los hacen. Una de las características particulares, por ejemplo, en comparación con los compañeros varones, es que sin importar el nivel de ingresos, es decir, desde los que ganan muy poco hasta los que ganan mucho, básicamente no varía el tiempo que dedican al trabajo no remunerado, ¿no? Ese es uno de los resultados que arrojaron estas encuestas. Entonces, yo sí creo que habría que realmente ver si ese modelo de familia pues todavía nos está dando, si es lo que está funcionando en la sociedad. Sí, gracias. Doctor Jesús, derecho a la réplica. Sí, gracias. No, pues realmente no quisiera yo, digamos, como intervenir como para
cuestionar pues la existencia de ciertos modelos de familia, las políticas públicas, todo eso. O sea, todo lo entiendo. Sí. Lo que yo quisiera simplemente como pues poner sobre la mesa es, digamos, la precisión epistemológica de la categoría trabajo no remunerado y de ahí todas las implicaciones que se establecen. Por supuesto, no estoy yo negando todo ese conjunto de condiciones que, como les digo, sé que existen y lamento que así sea. Pero el punto es que a mí personalmente la categoría como tal, trabajo no remunerado, como categoría de pensamiento, categoría de análisis, me parece que no es una categoría libre de impurezas, ¿sí? Por lo que precisé antes. Pero bueno, no quiero entrar en debates, solamente quise hacer esa precisión, porque bueno, yo creo que mientras más claramente tengamos definidos los alcances de los términos con los que analizamos y pensamos, e incluso con los cuales programamos alguna acción, ya terminó la pues estaremos ganando. Entonces, yo creo que esto, digamos, una depuración, si es que es necesaria, una depuración de la categoría, si es que es necesaria, pues las principales beneficiarias serían las que ahorita estamos tratando pues digamos, de reivindicar con el concepto. Pero la mejor manera de reivindicar con un concepto es si el concepto va suficientemente bien trabajado. ¿Sí? Entonces, pues nada más, si hay algún comentario, adelante, si no, nada más era una expresión de mi parte. Lo estoy planteando exclusivamente, digamos, como metodólogo, ¿no? Por decirlo así, para analizar una categoría de análisis. Muchas gracias, doctor Jesús. Y aprovecho pues la reflexión para comentar que efectivamente pues todos los conceptos que están en la mesa justo están en debate y en permanente supervisión. Se superó la idea de trabajo doméstico porque, bueno, no era el lugar donde siempre se realizaban las actividades de cuidado. Se superó el de trabajo reproductivo también. Ahora se habla de trabajo de cuidados y esto no quiere decir que vaya a ser así para siempre, ¿no? Se está debatiendo mucho al respecto y con mucho foco en las políticas públicas sobre cuidados, incluso hacia la construcción de un sistema a nivel de los estados, ¿no? de cuidados. En fin, yo creo que también en la misma tónica sí va a ser bien interesante, ¿no? Ver en los próximos años la evolución del funcionamiento interno de las familias, porque estamos en presencia de nuevas generaciones de mujeres y de hombres, de crecimiento de los hogares unipersonales y de los hogares extendidos también por efecto de la crisis. Y pues esto implica recomposiciones importantes también por el cambio de ingresos, por la pérdida de fuentes de trabajo, en fin. Y estos arreglos internos sí seguro tendrán mucho que ver con que efectivamente haya una redefinición de roles, le llamar compromiso de los hombres, de construcción, aliados, en fin, se trata de replantear nuevas reglas del juego que ojalá se impliquen corresponsabilidades, ¿verdad? Y pues bueno, esa reflexión nada más de mi parte y pues nuevamente invitarlos a que si tienen alguna última cuestión que plantear, pues lo hagamos ahora porque estamos a punto de cerrar la mesa de trabajo de hoy, pero nos vemos la próxima semana. Parece que no, bueno, guarden sus interrogantes y como les comentaba, la próxima semana tenemos el seminario ahora ya sí centrado en la temática de la economía política crítica y lo que justamente para empezar al término o a la categoría de trabajo, ¿sí? Entonces, pues les agradecemos mucho
haber estado aquí esta jornada, a la doctora Zaira por su presentación, a todas y todos por su presencia, por sus intervenciones, y nos vemos el próximo día 15 de marzo a las 11 de la mañana. Los esperamos, ojalá nos acompañen. Buenos días, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Felicidades. Tal vez cerré así muy de taco. Bueno, adiós.